queríamos hablar de la conquista del ser crístico, de lo que es el conocerse, el autoconocimiento, de la chispa divina, de la esencia que somos, del ser profundo, de todo aquello que va más allá de lo que conocemos, de nuestros instintos, de nuestro íntimo, de nuestro ser. Pues estoy haciendo un previo de lo que vamos a ir tocando. Para llegar a nuestro ser, para llegar a conocernos, vamos a desgranar nuestras experiencias evolutivas hasta que lleguemos a la conciencia crística y por fin la podamos despertar. Vamos a intentar hacerlo a través de una comunicación del libro que estaban hablando, La Revolución del Ser, que se llama El Acaso. El otro día la estuvimos leyendo, nos pareció que venía a colación de la charla que nos había pedido hacer, y bueno, hemos querido hacerlo a través de esta comunicación. En teoría son ideas sencillas, pero vamos a intentar que a medida que vayamos profundizando, como todo lo que hay en nuestra vida que parece sencillo, luego resulta que no lo es, que se va complicando. Porque, en principio, todos nosotros como espíritus somos creados ignorantes, sencillos, ¿verdad? Pues analizar nuestras decisiones y cómo nos comportamos, ahí ya se pierde la racionalidad, se pierde la sencillez, se pierde todo. Entonces, la comunicación empieza así, no la vamos a leer toda, la vamos a ir desgranando y os vamos a ir dando unas pinceladas de lo que es la comunicación. La casualidad no existe en este mundo. El acaso es producto del esfuerzo del hombre en sus propósitos bélicos o de paz, en la búsqueda del amor apasionado o por el odio, artífice real de su destino y que solo él manipula y trabaja. Todo perjuicio en su contra es una reacción a la acción de su estado evolutivo de amor o de desamor. No hay un acaso sin esfuerzo o trabajo. No existe tal acontecimiento en el universo, empujado continuamente hacia el amor que es Dios. Esta es una parte de la comunicación que yo supongo que si la leemos en el libro, nos faltará la profundidad de saber qué es lo que está diciendo. Muy a grosso modo, aquí por encima, Joana nos está diciendo, y nos dice el espiritismo, que el acaso no existe, no suceden las cosas porque sí, que todo forma parte de la ley de acción y reacción. Todo lo que me acontece es por un motivo, para aprender, para rescatar, pero siempre hay algo que motiva que a mí me suceda lo que sea, tanto bueno como malo. Continuemos. En los estadios más primitivos, el ser humano en la época de la infancia decide crecer en el proceso del dolor o del amor, implementando más fuertemente unas sensaciones y emociones, a otras que son pasajeras o duraderas. En ese estado de evolución va haciendo su propia matriz inconsciente, pero como aún es muy niño en estos estados primitivos donde el ego, producto del proceso de la animalidad al humano, sigue el curso de la disolución para conquistar la adolescencia sin trauma, que sería el periodo donde la fuerza y semiconsciencia iniciarían su proceso de cristalización para los rumbos superiores que el alma ha de conquistar. Supongo que nos quedamos todos con la misma cara si lo leemos solo una vez. Aquí Joana está usando la expresión niños, porque somos todavía muy ignorantes. No está diciendo que seamos niños. Estamos en la época de la infancia, en la época de aprendizaje. Aprendimos como niños, ahora estamos pasando a la época de la adolescencia. Entramos en el mundo de la generación. Ya somos casi adolescentes. Todo lo que hemos aprendido como espíritus inmaduros, que no como niños, es lo que vamos a tener que empezar a demostrar ahora a lo largo de nuestra vida, de nuestras existencias. Usa la expresión fuerza, porque el adolescente es el que más fuerza tiene en el proceso evolutivo, es cuando sale nuestro carácter, cuando queremos los cambios, cuando nos agotamos contra todo el mundo porque creemos que somos capaces de comerlo. Entonces, por eso habla de la fuerza y habla también de la matriz, del molde, porque durante la niñez no hemos de olvidarnos que es cuando estuvimos haciendo la matriz de lo que somos ahora. Estuvimos moldeando nuestro propio destino y ahora lo que nos encontramos es lo que allí estuvimos haciendo. Las sensaciones, ya te lo paso yo. No nos falta. Cuando les estaba hablando de sensaciones en el mismo párrafo de la comunicación, las sensaciones es algo que nos está acercando a los animales, a la animalidad, mientras que las emociones nos deberían acercar
a la espiritualidad. Leyendo el trocito que hemos hecho, nos damos cuenta de que las emociones, depende de cómo nosotros las utilicemos, es una herramienta que se puede volver contra nosotros mismos. Entonces tenemos que saber utilizar las emociones para ir hacia la espiritualidad y las sensaciones para aprender de lo que no queremos ser. Continúa diciendo, el propósito del ego, desde los primeros inicios de la evolución, es más que nada una especie de protección. Los leones. Sobre un mundo desafiante y poco amistoso. Vamos a suponer por un momento que el ego, ese ego animal del que estábamos hablando, ¿cómo se desarrollan los animales? ¿Qué tipo de ego tienen los animales? ¿Qué tipo de instinto? ¿Qué es lo que les hace progresar? Cuando los animales empiezan a tener ya el sentimiento de sociedad, se van desarrollando en manadas, dejan de ser solitarios. Son un poco como nosotros al principio, íbamos en manadas y ahora vamos en sociedades. Cuando esos animales se juntan en manadas necesitan un líder, necesitan a alguien que los dirija, para no matarse entre ellos, para seguir al que se supone que sabe más, aunque a veces no sucede así. El ego de ese animal, es el ego animal que hace que sobresalga por los demás, es el líder de la manada, muchas veces a través del miedo, pero es el líder, es el que los guía, es el que conquista a todos los demás. Ese es el ego animal. Casi todo lo que estamos haciendo son preguntas que nos han surgido de gente del grupo, de gente que nos cuestiona las cosas. Entonces, vamos a intentar dar solución dentro de lo que podamos a las preguntas que nos han ido haciendo a través de la comunicación. Nos dice que el ego primitivo, animalizado, cuando pasa de la fase del ser humano, trabaja con la conciencia divina, que es innata en el ser humano y que es el timón del alma en la época humana, que no identifica los valores superiores todavía, que aún estamos en proceso de crecimiento. Por eso dice también que somos adolescentes, no somos maduros, somos adolescentes, y como tales nos revelamos muchas veces. Nos dice que la herramienta, que es el ego, nos ayuda muchas veces para no desviarnos, que las matrices inconscientes y evolutivas, preparadas para seguir evolucionando camino hacia la humanidad, nos hará conquistar la parte divina. Acaba aquí un trozo de la comunicación y luego continuaremos. Bueno, sí. A ver, ahora yo voy a explicar la diferencia entre instinto animal y el ego, el instinto personal, humano y el ego. Bueno, el ego significa yo, eso es el principio. Ego significa yo, no significa egoísmo, no. Este yo en el animal es cuando pasa esa parte de individualidad, y ese es el ego animal, cuando se identifica a sí mismo. Pero ¿qué diferencia hay? Pues que no tiene ni raciocinio ni conocimiento, no tiene libertad ni libre albedrío. Por eso siempre hay un líder, pero el ego en los animales sería el instinto primitivo, la inteligencia rudimentaria de la que se nos habla muchas veces. Mientras que en el ser humano el ego es el yo consciente, racional, que entiende. Es el yo, ¿no? Entonces, es una inteligencia rudimentaria. En la humanidad hay una conquista de la razón o raciocinio del yo al completo. Por eso el ego animal sería un instinto primario traído de otra época atávica. Pero ellos no tienen ego, solo el principio del yo con instintos, y cada especie tiene los suyos. O sea, llamar ego a lo de los animales es mal llamado. Pero en el ser humano ya existe un control de esos impulsos, el yo con conciencia y cognición, o sea, conocemos, sabemos, a través de la información y la percepción. Captamos los aspectos de la realidad, todos, conscientes, inconscientes, lo que hay fuera, lo que hay dentro, los animales no. Eso es lo que nos da la libertad realmente. Entonces, ¿os acordáis del famoso iceberg que tenía Freud? Pero lo vamos a explicar desde lo que habla Jung. Nosotros tendríamos consciente e inconsciente, ¿vale? Pero en el consciente estaría el ego, el yo. También se llama principio de realidad. Y es lo que nosotros demostramos, lo que sabemos. Todo lo que es consciente somos yo. Y es el centro de nuestro mundo. No importa lo inconsciente. O sea, lo inconsciente, como no existe, no es el centro de nuestro mundo. Pero entonces hay un inconsciente que tira hacia abajo, que es el ello, que es lo que va hacia lo primitivo, que serían los instintos, los impulsos y los deseos, y lo que llaman el superego, el superyo, que es el yo ideal, el self. El self es esa chispa divina
que va creciendo en nosotros, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué dicen que es el guardián de la moral? Es un juez. ¿De acuerdo? ¿Qué nos pasa entonces? Que siempre estamos, el yo, que es lo que vemos, siempre está entre el bien y el mal. Ay, tengo que hacer esto, pero me apetece hacer lo otro. Y ahí está el ser humano. Pero el ser humano es el completo de todo lo que hemos dicho. Del yo, del ello y del self. Todo el completo. Pero nosotros solamente tenemos un centro en el mundo, que es el yo. De ahí que nos equivoquemos muchas veces. Bueno, ¿qué ocurre con esta instancia psíquica? El yo media siempre, el ego media entre las dos cosas. Siempre, entre el bien y el mal, por decirlo de alguna manera. En palabras llanas. Es más complejo que todo esto, ¿no? Para el psicoanálisis freudiano, el ello, el inconsciente, está compuesto por los deseos y los impulsos. El superyo sería la conciencia. En cambio, está formado por la moral y las reglas, el superyo, que un sujeto respeta en la sociedad. Y el ego, o el yo por último, es el equilibrio que permite que el hombre pueda satisfacer sus necesidades dentro de los parámetros sociales. Claro, entonces voy a buscar mi yo, pero es multidisciplinar, o sea, no podemos buscar el yo en una sola faceta. Tenemos que buscarlo en lo religioso, en lo filosófico, en lo humanista, en lo psíquico. O sea, el yo es tan complejo que no podemos buscarlo en una sola dirección. Cuando nos dice vamos a encontrarnos a nosotros mismos, sí, ¿qué vamos a encontrar? Claro, nuestro consciente, nuestro inconsciente, nuestro yo, ¿qué vamos a encontrar? Entonces hay mucho trabajo. Dentro del yo, ¿qué tendríamos más inmediato o más importante? Pues tendríamos los constructos mentales. ¿Qué significa? Las construcciones mentales. Lo que construimos, en psicología se llama constructo. No es la base. Nosotros imaginemos que vamos a hacer una casa, es un andamio, es andamiaje. Todas nuestras experiencias vividas vamos poniéndole cosas. Lo bueno, lo malo, cuando me caí, cuando me abandonaron, cuando perdí un ser querido. Entonces, sobre esa construcción hacemos todas unas ideas, eso se llama constructos mentales. ¿Cuáles son los constructos mentales más importantes del yo y del ser humano? La inteligencia, que va creciendo. A medida que tú vas teniendo experiencias, crece. Fijaros que ya nos dice lo mismo que nos decía Kardec. La creatividad. La creatividad también es un constructo mental. Tú eres creadora a partir de cómo tú trabajes, cómo tú hagas, ¿no? Y he dicho la inteligencia, perdonad, y la personalidad. La personalidad también es un constructo mental. O sea, la personalidad no es lo que vemos, es muy complejo. No va asociada a la inteligencia, la personalidad, no, ni a la creatividad. Es un constructo completamente diferente. Y ahí está el yo. Imaginaos, inteligencia, la personalidad y la creatividad. Después, a ver, entonces Kardec nos dice que tenemos dos naturalezas, la espiritual y la material. Participamos de la material, lo que hemos hablado del instinto, que provienen de otros momentos, y la espiritualidad, que es el ser, el self, o el ser que hemos de llegar a ser del arcángel o el ángel, como nos dice. Entonces, claro, la gran pregunta es, bueno, ¿dónde tenemos la diferencia? ¿Dónde sé dónde está el instinto y dónde sé dónde está la razón o la inteligencia? Por los actos. Nuestros actos nos delatan si son instintos primarios o son razonados. Y porque dice que se confunden muchas veces, que no podemos verlo directamente, no hay una línea que nos diga qué es el instinto o qué son los actos razonados. Cuando alguien dice, ay, lo hice sin querer, no es cierto. Lo hiciste porque quisiste, lo hiciste porque eres libre, razonas y tienes una inteligencia y un pensamiento, no somos animalitos. Eso de me equivoqué no es cierto. Bueno, dice, bueno, entonces mucha gente la pregunta que se hace es, y que pregunta es, ¿realmente el instinto se va perdiendo a medida que vamos razonando más? Porque claro, hemos de perder el instinto. Y dice Kardec, le dice a los espíritus, no, el instinto es una brújula segura. Estamos hablando del instinto humano que nos lleva hacia Dios. Y a veces mucho más segura que la razón. ¿Cómo puede ser eso? Dice, porque vosotros perturbáis la razón con vuestras reglas, vuestras morales, vuestros egoísmos, vuestros deseos. Pero el instinto como tal, en el humano, nos lleva hacia Dios, no a las pasiones.
nos atamos a las pasiones porque decidimos atarnos a las pasiones. ¿Vale? Y dice, bueno, y la razón, dice, es que la razón la habéis falseado, como es educación, ¿no? ¿Pero qué nos da la razón? La razón nos da la elección, la elección para el libre albedrío. Yo razono y soy libre. Es la gran diferencia. Y entonces, continuando con este mismo párrafo, dice, el instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la propiamente dicha en que sus manifestaciones son espontáneas casi siempre, al paso que las de la inteligencia son resultado de una combinación y un acto deliberado, como bien hemos dicho antes. El instinto varía en sus manifestaciones según las especies y sus necesidades. En los seres que tienen conciencia y percepción de las cosas se une una inteligencia, es decir, la voluntad y la libertad. Creo que nos dice muy claramente que lo que realmente somos. No somos animales, no nos pueden los instintos. Otra cosa es que estemos siempre en la polaridad de ver si voy con el self o con el ello. Estoy así, pero no significa que los instintos que tenemos los seres humanos nos lleven hacia los animales, no, ni mucho menos. Dice, ¿qué cosa es el ego? Pues bueno, el ego es una serie de agregados psicológicos, pero nosotros, como lo hemos llevado a lo malo, creemos que el ego no tiene cosas buenas. Y entonces cuando nos preguntan qué es el ego, decimos, bueno, el ego tiene la ira, el orgullo, la codicia. No, el ego es el conjunto del yo. No es de egoísmo. Lo que pasa es que ya hemos desviado la palabra hacia egoísmo porque vemos que realmente ese conjunto del yo, lo que más nos llama siempre es la parte inconsciente y la parte más animalizada, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, como ha dicho Manolo, nosotros no somos ya el león, no vivimos en la ley del más fuerte. Pero si nos lo paramos a pensar, en la sociedad en la que estamos, sí, vivimos en la ley del más fuerte, en aquel que está por encima de todos, ¿no? O sea, tenemos una competencia brutal. ¿Qué nos ocurre entonces? Pues que entonces, ¿con qué identificamos nosotros el yo? Con lo que poseemos. Como soy rico, con lo que poseo, con las cosas, con mis logros personales, con mi apariencia física, si soy mona, delgada, un chico guapo, con eso. Entonces, confundimos el yo con eso. Es triste, pero es así lo que estamos haciendo ahora en esta sociedad. ¿Qué nos dice Joana del proceso de la infancia al niño o al adolescente que estamos ahora en este periodo y semiconsciente? Significa que estamos abriendo la conciencia, ¿vale? ¿Qué nos dice Joana? Nos dice que el proceso, no tenemos aquí, vale. El proceso no es doloroso ni impactante, es tranquilo y equilibrado. Así el hombre se ve en la tierra con un cuerpo y mente con conciencia y despertando a la consciencia, llevando en su alma las impresiones animalizadas de otra etapa evolutiva. Así empieza el periplo carnal, con su instinto versus conciencia, que han de trabajar de la mano y en armonía. Este periodo infantil está tutelado por espíritus nobles. Fijaros que estamos tutelados en la infancia, no estamos solos, que no dejan a la criatura desnortada y sin auxilio. El largo periodo infantil inicia su curso donde el propio ser humano, con sus sociedades y acciones, se educará, haciéndose el promotor y conductor de su destino. La importancia de la sociedad y la evolución del ser humano será vital y la trayectoria hablará de la evolución moral e intelectual del propio hombre. Sociedades tras sociedades irán adquiriendo sus experiencias y sabiduría, sin que nada, solo ellos con su conciencia, se pongan las trabas. Así surge el hombre con sus acciones y débitos. Esta sociedad es producto de nosotros mismos, no es producto de los demás, no es ni el acaso ni nada. La sociedad que hemos construido, en la que estamos ahora mismo, la hemos construido nosotros. No podemos echar la culpa a nadie. Y hemos tenido libre albedrío porque teníamos el razonamiento. Y nuestro yo, nuestro ego, nos ha llevado hasta esta sociedad. ¿Vale? Ahora Manuel va a continuar explicando un poco. Joana nos continúa diciendo que la parte de ese proceso evolutivo son las pruebas en la materia. Sabemos por Capel que una gran parte de nuestro proceso lo hacemos en la materia, que necesitamos de la materia para progresar. Nos dice que es en la materia donde la conciencia despertará o bien huirá. ¿Y por qué huye? Pues porque no quiere hacer frente a los desafíos. Y muchas veces ese ego que deberíamos utilizar para progresar lo vamos a manipular a través de los instintos, de los vicios, de las pasiones, y vamos a hacer que se desarrolle hacia lugares que luego cuando tenemos deudas, cuando pagamos, cuando nos pasan las cosas que nos acontecen en la vida, decimos que no somos merecedores de ellas.
Así es como normalmente el ser humano, todos nosotros, no hay excepción, vamos pervirtiendo los razonamientos a todo lo que nos pasa. Yo no soy culpable, yo no me lo merezco, y tenemos excusas para todo, porque eso es uno de los atributos que tiene el ser humano, excusas para todo. Ya no de la parte animal, sino cuando somos seres humanos. Cualquiera de nosotros que lo pillamos infragante y con las manos en algo, lo primero que saldrá es no. Luego ya miraremos a ver si lo razonamos o no. Pero es nuestra parte, que todavía tenemos que dirigir. Nos dice que todavía tenemos una parte del animal muy importante y que si la vamos alimentando, que es lo que hacemos cuando nos equivocamos, vamos a hacer que ella se desvíe hacia los despeñaderos de la locura egocéntrica. Que en la vida acumulamos pruebas y acumulamos acciones. Que el hombre por fin deja la etapa de la niñez y va a entrar en la adolescencia. Que nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el fuego, que antes era un dios, ahora es una herramienta. Vamos aprendiendo, vamos evolucionando. Que somos herederos de algo más profundo, pero ¿cuántos de nosotros no conocemos ese algo más profundo? Creemos en Dios, creemos en que somos herederos del cielo, tanto unas religiones como otras, cada uno con su parcelita, pero verdaderamente no somos, no sabemos de qué somos herederos. Y eso es lo que hace que no sepamos bien lo que tenemos que conquistar. Así pues, nuestras conquistas pueden ser grandes, o con el tiempo nos daremos cuenta que son sonados fracasos. Esto es lo que nos está diciendo Joana para que nos vayamos alegrando la tarde. Dice que dependiendo de lo que nosotros mismos hemos implantado en otras existencias, en la infantil sobre todo, ejecutaremos nuevas acciones para el progreso. Pero claro, si siempre nos hemos decantado hacia lo fácil, no podemos luego, de la noche a la mañana, intentar hacer cosas difíciles. El ego no debe ser confundido con la conciencia, aunque lo pueda parecer. El ego, como hemos dicho, es el yo, el completo yo. La conciencia son mis experiencias acumuladas. Son dos cosas totalmente diferentes. Para Jung, por ejemplo, él lo dividía en dos partes, en la parte somática y en la parte psíquica. Decía que todo lo que era del soma eran estímulos endosomáticos que venían del cuerpo, que era lo que recibimos, lo que sentimos, lo que notamos, que puede ser de forma consciente o de forma inconsciente. Pero todo eso es lo que formaba parte de nuestro soma. Pero él va más allá. Dice que hay una parte que es nuestra psique, que es la que está influenciada por las cosas del alma. Esa definición que él le da. Los espíritas sabemos que es la parte espiritual. Lo que hicimos es lo que somos y lo que hacemos es lo que seremos. En el ámbito de la conciencia, el yo, como ha dicho Loli, dispone del libre albedrío. Pero el problema es que mi libre albedrío está limitado por la materia, pero también por mis acciones espirituales. Yo no puedo pretender hacer cosas de las que no me he ganado el poder hacerlas, por mucho que yo quiera. Si yo estoy muy seguro de que puedo volar, las limitaciones de la materia no me lo van a dejar. Pero por mucho que yo crea que soy más inteligente que los demás, que he cultivado mi inteligencia más que los demás, si no lo he hecho, hablando con cualquiera me daré cuenta de que no es así. Bueno, ahora vamos a continuar hablando del self, que es la parte más evolucionada hacia donde tenemos que llegar. Entonces, si lo dijéramos en castellano sería el sí mismo, ¿no? Self en castellano significa sí mismo. Y es el arquetipo central del inconsciente colectivo. Es un arquetipo. Pero es un arquetipo donde es la jerarquía superior. Imaginaros, hay unas jerarquías inferiores, pero la superior de las jerarquías, el arquetipo mayor, sería el self, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque representa la totalidad del hombre, representa ya la conciencia ya abierta. Entonces muchas veces lo representan como mandalas, que dan la vuelta, o como el bien, lo representan como círculos, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque dice que el hombre es la unión el sí mismo es la unión de los opuestos. Ahora quiero que os imaginéis la oscuridad. Cuando se une a la luz, la oscuridad desaparece. Entonces, esa unión ha hecho que aprendamos lo que es la luz y la oscuridad. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Cuando el bien se une al mal, desaparece el mal. Es un conjunto. Hemos aprendido la experiencia del bien y del mal, pero ya no tiene ese nombre como tal, no hay esa definición, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿esto a qué nos lleva? A la individuación, a ser individuos únicos y especiales, cuando alcanzamos esa abertura del self. Pero no a ser solitarios, sino en conjunto. Individuos en conjunto y cada uno a la vez diferente. Eso es la individuación, ¿no? Y entonces Jesús, por ejemplo, se inclinó hacia el bien, pero él conocía la existencia del mal, pero no quiere decir que haya hecho el mal. O sea, nosotros necesitamos ese conocimiento. Nos está diciendo lo mismo que los espíritus, que necesitamos la materia para que el espíritu pueda realmente trabajar. O sea, necesitamos el mal, el bien, las experiencias, la materia, para crecer, ¿no? Entonces, hemos dicho que el yo es el centro de nuestra vida, de nuestro mundo, pero de repente nos damos cuenta que si hay un self fuera también, dejamos de ser el centro del mundo, sino que hay más centros. El yo dice, ay, soy yo, pero hay más vida fuera de mí. Esto es un gran descubrimiento en el hombre, aunque nos lo parezca, ¿eh? Muchos todavía siguen el yo y yo, ¿no? Entonces, el self también es la meta de la vida, o sea, llegar todos a esa gran conciencia espiritual, ¿no? Entonces, claro, pero dentro del self, pero entonces hemos hablado del yo. ¿Y qué nos descubre la psicología? Que hay el falso yo, el falso sí mismo. Ay, ¿qué significa eso? Pues bueno, en el siglo XIX se comprobaron que en las sociedades creaban personas, prototipo de imágenes de personas de lo que deberían ser esas personas. Entonces, por ejemplo, creaban la monja como debería ser, el bueno tenía que ser guapísimo, el malo tenía que ser muy feo, y esos prototipos hicieron que nosotros hiciéramos nuestra personalidad hacia afuera. Significa que muchas veces nosotros nos adaptamos, o sea, yo puedo ser muy honrada, pero tengo que parecerlo. Si me he visto como una persona que no es tan honrada, pues claro. Entonces la sociedad me exige esa vestimenta. Si quiero casarme con un rico, se me exige que me vista como una persona que tiene poder. Y si soy un pobre, se me exige que vista como un pobre. Y ese es el yo falso, el yo que estamos proyectando en la sociedad. Entonces, fijaros que es lo que hemos dicho que es bastante complejo, ¿no? Entonces, el falso sí mismo corresponde a la imagen humana consciente que hemos hecho entre todos, para que realicemos las cosas según lo que piensa la sociedad, ¿no? Entonces hemos pasado del yo real a ser lo que poseemos. Y realmente os dais cuenta, no, el fulanito es el médico, el otro es el que tiene la empresa, aquel es... o sea, vivimos en un sistema que nuestro yo tiene un valor material. Y a eso se llama el falso sí mismo, ¿no? Esto se dieron cuenta, entonces, nosotros tenemos un yo, pero resulta que ese yo está muy manipulado por todo lo que hay fuera. Es muy triste, pero está muy manipulado. Entonces, yo soy realmente yo, mi personalidad, o mi personalidad está siendo manipulada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también con ese descubrimiento del falso yo, ¿qué descubren? Que hay una psique extraconsciente. Eso ya lo sabía Kardec, ya lo sabían los espiritistas. Una psique extraconsciente que nos dice que la psique que tenemos aquí, hay también otra afuera, que nos rodea, que nos llama. Curioso, ¿no? Entonces, esa psique también está influyendo en nosotros. Entonces, nos damos cuenta ya de que nosotros dejamos de ser nosotros, que hay muchas más cosas, ¿no? Ya hemos abierto esa adolescencia que hemos hablado, pero dice que nuestra libertad, nuestro yo, está limitado, pero muy limitado, y tenemos una dependencia excesiva por ese falso yo. Dependemos de ese falso yo, todos los aquí presentes, todos, de aquello que estamos proyectando hacia los demás. Y la dependencia es demasiado grande. Y tenemos que ser conscientes de que ese falso yo tiene que irse diluyendo, ¿no? Entonces, claro, esa sí que está consciente, que nos altera la personalidad, pero también hay un contenido de carácter impersonal o colectivo. Y podríamos tener ese contenido desde lo más inferior, que nos llama las pasiones, pero hay un contenido superior, lo que hemos llamado self, y que Johanna lo describe
como deotropismo. No viene de Dios, ¿eh? Lo describe así, es una terminología de Johanna, también llamado psicotropismo superior, que impulsa al ser de forma natural e inapelable hacia Dios, así como el heliotropismo llama hacia la luz. ¿Os acordáis que las plantas van hacia la luz? Pues nosotros tendemos a ir hacia Dios. No hay más. Y eso es el psicotropismo superior, el self superior, la conciencia crística. O sea, lo vamos a llamar de muchas maneras porque a nuestra sociedad le falta un lenguaje común, ¿no? Entonces, es el estímulo que nos impulsa a crecer hacia Dios, a todos, aunque nos digan que no. El sentimiento que tenemos todos de que Dios existe, de que hay algo más profundo, más grande, ¿no? Y nos lleva continuamente a un crecimiento, continuamente. Bueno, ya hemos dicho que el inconsciente vibra a nivel superior e inferior, ¿no? Pero es un gran receptáculo de energía sobre todo creativa, y cuando es atraída por esta mente tan poderosa o este deotropismo, que sería la conciencia cósmica, ¿no? De repente nuestra mente dice, ¡ay! Hay algo infinito, hay algo tan grande fuera de mí, hay algo que me está llamando, soy llamado para algo muy importante, ¿no? Y entonces, ante este espectáculo de luz, de color, de amor, es cuando nos encontramos sobrepasados. Es lo que se llama el limen, el umbral, que lo vemos en muchísimos, que ahora no vamos a tocar ese tema, en muchísimos como Pablo de Tarso, cuando de repente se queda ciego, como cuando vimos en Francisco de Asís, cuando se desnuda, ese umbral de que ve esa receptividad, ¿no? Entonces el concepto de sí mismo nos hemos dado cuenta que tiene una doble percepción, la nuestra y la de fuera, ¿no? Pero también hay una cosa, que es una imagen arquetípica. Hemos hablado de las jerarquías, ¿no? Es una imagen arquetípica que tiene un poder transpersonal tan fuerte. ¿Y quién es esa imagen arquetípica? Cristo. Entonces, Cristo tiene esa, pero también antes la tuvo Buda, ¿eh? Son los dos más poderosos, ¿no? Son las imágenes arquetípicas más poderosas. Pero ¿qué le pasa al símbolo de Cristo? Porque el símbolo de Cristo tiene mucha importancia en la psicología, porque es tal vez, junto con la figura del que hemos comentado, de Buda, el símbolo más desarrollado y diferenciado del sí mismo. Significa que no tenía inconsciente. Jesús todo era consciencia, no tenía inconsciente. El Cristo no tenía inconsciente, así como Buda sí, o sea, el más desarrollado de todos. Eso es el self, eso es la conciencia cósmica, el deotropismo, ¿vale? Teóricamente es el centro y totalidad de la psique, vivenciado como aquello que gobierna al individuo y lo lleva o lo dirige hacia algo de una manera inconsciente. Y todos vamos de una manera inconsciente hacia algo. ¿Hacia qué? Hacia Dios, hacia ese deotropismo. ¿Qué nos da ese deotropismo? Pues nos da un principio de coherencia. Queremos ser de coherencia con este mundo, con este entorno. Es que estamos desquiciados. Estructura, organización, nos rige en el equilibrio. O sea, este deotropismo, este ser que nos llama, nos da equilibrio. Y nos integra en todos los contenidos psicológicos de esa estructura mental que hemos hablado y que vamos poniendo. A veces estamos absolutamente descolocados de quién somos. No sabemos de quién somos. Sabemos cómo nos llamamos, poco más. Porque estamos tan desbordados de tantas experiencias que no sabemos a dónde vamos. Y cuando llegan ciertas fases de nuestra vida, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? No sé lo que estoy haciendo. He llegado a los 50, a los 60, a los 70. Y nos estamos perdiendo porque el camino hacia Dios no lo hemos hecho. Y estamos todavía muy pegaditos a la materia por todo lo que hemos hablado de ese yo que creíamos que realmente somos. No somos. Nos dice Allan Kardec en la Génesis: indudablemente hay una moral natural inscrita en el corazón de los hombres, pero también pregunta al mismo tiempo: ¿pero todos saben leer en el alma? Nos pregunta si hemos desobedecido alguna vez de aquello que creemos que teníamos que hacer y hemos hecho. Nos pregunta que qué se ha hecho, hablamos de Kardec, la Génesis. ¿Quieres que te lo lea yo? No. ¿Qué se ha hecho con la doctrina de Cristo, aquella que nos dejó hace más de 2000 años? ¿Qué se ha hecho de aquellos que la enseñan? Que si la practican en realidad todos esos grandes líderes, grandes gurús, grandes gente que representan todo tipo de iglesias.
Y dice él mismo, ¿no se ha convertido acaso en letra muerta de una bella teoría buena para los demás, pero no para nosotros? Hablo literalmente del Génesis. ¿Reprocharían ustedes a un padre que repitiese 10 veces, tal vez 100, o las que hagan falta para que sus hijos la escuchen? ¿Alguno reprocharía a un padre que vaya detrás de un hijo intentándole decir que lo haga bien, por mucho que el hijo se equivoque? Pues durante tiempos, durante milenios, durante inmemorables, Dios ha ido enviando esos emisarios, esos misioneros, que nos ha ido recordando lo que está bien, lo que está mal. Los días hablamos un momento de Buda, tenemos a Cristo, tenemos a infinidad de personas que nos intentan mostrar el camino y a las cuales no hacemos ni caso. Es más fácil fijarse en lo negativo que en lo positivo. Solo tenemos que ver las noticias que tenemos hoy día. Si hay una noticia que nos altera nuestra psique, que nos molesta, que nos perturba, enseguida prestamos atención a ver qué ha acontecido. Es una noticia alegre, algo que está medianamente bien, no le hacemos mucho caso. La idea de misión de esos misioneros que han venido implica tanto que puede ser colectivo como que puede ser individual. Entonces, lo que sí implicaría cualquiera que venga de forma colectiva, de forma individual, es una vocación de divulgar las enseñanzas de Cristo, de Dios, de cualquier ser elevado. Entonces, el propio Cristo dejó unas palabras con un llamamiento muy positivo. Quizás con el tiempo se ha perturbado lo que es el Evangelio, lo que es la Iglesia, no nos vamos a meter con ella porque ellos también se podrían meter con nosotros, pero él dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la criatura. Cuando hablamos del Evangelio no hablamos de unos escritos, hablamos de una vivencia, de la vivencia evangélica. No importa la religión que practique, no importa que sea cristiano, no importa que sea católico, no importa que sea cualquier cosa. Una persona de bien es una persona de bien aquí y en cualquier lugar. Entonces, nosotros queríamos hacer hincapié en una persona. Como misionero. Que se ha ido. Sí, lo has pasado. En esta. El Greco pintó esta figura, que es de Pablo de Tarso, que amerita una mención especial por haberse constituido en el motor que todos conocemos de la expansión del cristianismo durante el Imperio Romano. Él tuvo un talento, una convicción, un carácter verdaderamente casi belicoso, porque vivía lo que quería hacer, él iba a por todas, ¿vale? Él se definía a sí mismo, y de hecho se presentó a más de uno como un instrumento de elección, pero no de elección porque Jesús lo había elegido, de elección porque él había elegido ese camino, el camino del sacrificio, de la evangelización, del enfrentarse a quien hiciese falta. Dice, como un instrumento de elección que llevaría el nombre de Jesús a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Es muy bonito, pero luego cuando miras en Corintios, no queremos basarnos solamente en el espiritismo, creemos que todo sirve, entonces nos basamos en la Biblia también, que es un escrito que la mayoría conocemos. En Corintios él habla de sus experiencias, de cómo ha vivido él todos los años de peregrinación. Pensar que en aquellos tiempos que se iban dando, él hizo de una tacada la primera vez 4.600 kilómetros y luego se fue moviendo por muchos lugares más andaditos. Nosotros para aparcar ahí delante de venir aquí, si no encontramos en la puerta no nos movemos, ¿vale? Él decía que había estado en peligro de muerte muchísimas veces, que 5 veces recibí de judíos 40 azotes menos uno, que fue azotado con varas, que fui apedreado, que bajé durante día y medio, estuve en los abismos, naufragué en ríos, en mares, todo esto lo podéis leer en Corintios, si lo queréis leer entero, yo no voy a leerlo, ¿vale? Habla de peligros, sobre todo entre falsos hermanos, muchas veces pasó hambre, muchos días sin comer, frío, desnudez. Aparte de otras muchas cosas, mi preocupación era mi responsabilidad diaria. Su preocupación por hacer las cosas. ¿Qué es lo que le llevó a este hombre a hacer lo que hizo? Gloria acaba de hablar de deotropismo. El deotropismo va más allá de lo que nosotros queremos hacer muchas veces. ¿Y esto qué le pasa? Hay una comunicación de Becerra de Meneses recibida por el medio mundial del que ha hablado antes Javier Quintibaldo Franco en la revista Reformador, que dice: el deotropismo nos arrastra y la voz del Cristo convocando sus ovejas al rebaño nos fascina. No temamos a nuestros hermanos enloquecidos. Son hijos de Dios, acreedores de nuestra compasión y de nuestra misericordia.
Esto va muchas veces por la crítica constructiva que hacemos contra los demás, todos los espíritas y los que no. Hostilizándonos, necesitan de nosotros, y a nuestra vez, de ellos, nosotros necesitamos. Bueno, yo creo que van quedando las ideas claras. Sé que es complejo, pesado, porque estamos hablando mucha psicología y bueno. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos después de todo lo que hemos dicho, ¿quién soy? Esa es al final es la pregunta, ¿vale? Y hemos dicho que que éramos los adolescentes, estamos entrando en la adolescencia, ¿no? Esa semiconsciencia. ¿Qué necesita el adolescente? Al principio de nuestra vida como niños nos fijamos en nuestros padres, en nuestros familiares, y esos son nuestro centro de alguna manera, ¿no? Pero cuando ya somos adolescentes necesitamos una nueva figura, porque tenemos nuevas inquietudes, porque entonces empezamos la individualización que hablamos, ¿no? Y tenemos una visión más compleja de nuestra existencia diaria. Y como Dios no nos deja nunca solos, pues nos manda a esos espíritus superiores, a esos misioneros y a los espíritus nobles, a medida que nosotros vamos necesitando ya abrir la conciencia. Es necesario tener un referente en nuestra vida adolescente, porque es algo psicológico, o sea, no es algo que quieran los adolescentes. Mira, decía Edward Punset, cuando buscaba, en su búsqueda sobre la felicidad, ¿no? Decía que ser el seguidor de alguien o el fan de alguien ayuda a que el cerebro libere grandes dosis de dopamina, la molécula portadora de la sensación de placer. Y nosotros debemos hacernos fans o seguidores de Cristo, porque es ese constructo mental superior del que hemos hablado, ese eutropismo, lo que nos llama, y el hacernos seguidores nos va a hacer absolutamente felices. Lo hemos visto ahora cuando hablaba Pablo de Tarso, que pasó de todo lo imaginable, pero él seguía siendo feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque había hecho un constructo mental muy poderoso. Claro, estamos en una dimensión donde las manifestaciones de todas nuestras conciencias y estamos todos juntos en ello, ¿no? Entonces, los humanos, pese a ser individuales, necesitamos conectarnos entre nosotros. Eso es muy necesario. En mayor o menor medida, aquel que quiera estar solo o que quiera estar en una isla perdido, no va a ser feliz jamás, por mucho que él quiera. Entonces, claro, en la adolescencia, que es cuando se buscan esos referentes, es el momento. Por eso estamos en este momento ya de transición absoluta, porque estamos todos buscando ese referente. Y ya hemos dicho que el referente sería ese ser crístico. Bueno, y sobre todo tiene que ser algo más cercano a nosotros. Y la espiritualidad es más cercana al alma que la materia, aunque no lo parezca. Y de todas maneras, estamos, incluso biológicamente, estamos programados para ello. Hay una cosa, cuando vemos algo en la televisión dice que es que nos crea la necesidad. No nos confundamos. El adolescente tiene un deseo y entonces el que quiere vender el producto aprovecha de ese deseo, no al revés. Y nosotros nos vamos a vincular al deseo que tengamos dentro, a la espiritualidad superior o a las sensaciones inferiores. Entonces, el referente que tenemos que traer entre todas las conciencias que somos aquí ha de ser una palabra que está muy de moda, transversal. ¿Qué significa? Que llegue lo mismo a ricos que a pobres, a altos que a bajos, todos los colores, todas las religiones, todas las naciones. Y Cristo es transversal en todos los sentidos. Y positivo. Hemos de dejar ya de pensar en el Cristo crucificado, ese que del dolor, porque no es así, no es así. Estamos en una época ya de regeneración. Cristo es amor, es una conciencia, es una pasión, es muchas cosas. Dolor no. Vamos a dejarnos ya la cruz, vamos a dejárnosla fuera, ¿no? Tiene que ser una experiencia positiva para nosotros, ya tantos años ligados a una religión que nos hablaba del dolor, del sufrimiento, de la penitencia, hemos de desterrarla, ¿no? Entonces la conciencia crística es una conciencia portadora de la frecuencia del potencial crístico, que es lo que hemos dicho antes. Cuando nuestra conciencia se vincula es cuando vemos esa inmensidad, ese limen, ¿no? Con la que entramos en sintonía al elevar nuestra vibración hacia las dimensiones superiores, para ayudar a la Tierra y a la humanidad en su proceso de evolución. Y ahí estamos todos los que estamos aquí. Hemos de ayudar a la Tierra a ese proceso de evolución. Pero claro, la sociedad actual tiene un gran problema, es que rechaza las ideas espirituales
y de amor en favor de las materiales y sensuales. Y nos lo estamos encontrando cada día. Solo se les permite expresar necesidades puramente biológicas, por la enorme influencia de las pasiones. Pero lo cierto es que seguimos añorando, todos los que estamos aquí, esa ascensión a lo trascendental, a lo espiritual. Lo echamos de menos. Ya no nos importan tanto las pasiones, ¿no? Aunque solo nos damos cuenta cuando el dolor nos llama, cuando envejecemos, cuando ya las cosas nos están agotando, ¿no? Es algo que solo nos ofrecerán los espíritus que vendrán a enseñarnos el camino del progreso y el amor. ¿Por qué? Porque estamos ya agotados de tanto sufrimiento, todos los que estamos aquí, de pérdidas, de todo. La materia no nos está dando todo eso. Vamos a ver quiénes son los componentes de los que está hablando Loli, pero primero quería hacer una pequeña explicación. Como he dicho, nos basamos en las consultas que nos hacen a veces. Es explicar la diferencia entre aura y psicosfera. No sé si todos la sabéis, y me hago la explicación. El aura es aquello que emana de nosotros, por nuestra energía, por aquello que somos. La psicoesfera es lo que emana de nuestros pensamientos. No es lo mismo. Yo puedo tener una lesión física y mi aura está dañada y yo sé dañada, y mis pensamientos son completamente correctos y mi psicoesfera es buena, agradable, simpática, cosa que muchas veces no acontece, pero bueno. Todo ser vivo tiene su aura, todo ser vivo pensante tiene su psicoesfera. Nuestro planeta también tiene su psicoesfera. Y nosotros muchas veces nos alineamos con gente que vibra como nosotros sin darnos cuenta. Muchas veces caminando por una ciudad nos gusta más una zona que otra, pasamos por unas calles mejor que por otras, no por un hábito, sino porque nos sentimos más cómodos. Es por la psicoesfera que hay en ese lugar. Lo mismo sucede con las ciudades, con los países. Aquellos que hayan tenido vidas pasadas, por poner un ejemplo, en París, en Londres, en ciudades donde han ido, en Roma, Italia, nombro ciudades que casi todos conocéis, seguramente en alguna de ellas se sienten mucho más cómodos. Es por la psicoesfera que hay allí y que es afín a ellos. Eso es lo que nos va uniendo muchas veces a través del pensamiento. Sobre los ejemplos que estábamos diciendo, que vienen a mostrarnos el camino, se habla muchas veces sobre los niños índigo, los niños cristal. Supongo que casi todos habéis oído hablar de los niños índigo, niños cristal. Son los hijos de la nueva era, niños de las estrellas, seres estelares, niños talentosos, excepcionales y que muchas veces tienen habilidades sorprendentes, sobre todo en temas espirituales, estados superiores de conciencia. Ahora ya está entre nosotros un nuevo tipo de niños, que son los niños arcoíris. Los niños arcoíris vienen a defender lo que hicieron sus antecesores. Los niños índigo, por decirlo de alguna manera, eran los guerreros de la luz. Nos gusta mucho esta definición que pone que abrieron brecha para la nueva era. Ellos vinieron a luchar por una nueva era. Luego están los cristal, que son los más sensitivos, los que son mucho más psíquicos, un poco más espirituales que los índigos. Los índigos más o menos se peleaban. Y quizás los sensitivos son los que están consiguiendo contagiar a toda la humanidad de que espiritualmente hay vida. Después de la muerte, que todo continúa, que seamos todos un poco más espirituales, cada uno con sus creencias. Y por fin, los arcoíris, que son la reencarnación de esos niños que podríamos decir de alguna manera son espíritus nobles. Son aquellos que nos vienen a indicar el camino. Son aquellos que vienen como ejemplo, que nosotros debemos tomar a la hora de tomar decisiones. Esos niños arcoíris ya están entre nosotros, ya han empezado a nacer. Al igual que el planeta, ya está en un planeta. Los espíritus superiores que los has mandado, ¿no? Sí, como dice Loli, son los espíritus superiores que están encarnando desde hace tiempo. Aquellos que muchas veces, los que somos espíritas, vemos que nos dan comunicaciones tan bonitas, estos están empezando ya a estar entre nosotros. Con el tiempo serán ejemplo. Y de momento nosotros tenemos la obligación de hacerles su camino lo más llano posible. El propósito principal de los niños arcoíris es terminar lo que hicieron los índigo y los cristal. Las tres tareas son específicas. Ahora, los niños arcoíris tienen un trabajo muy muy difícil, porque se van a enfrentar a un mundo que está todavía en lucha consigo mismo. El final de la nueva era se inicia y empieza otra. Solo a través de muchos seres humanos que por fin se decidan dedicar su vida al servicio del Evangelio, vuelvo a decir que el Evangelio no es el Evangelio de la Iglesia, sino el vivir evangélicamente,
o sea, con pensamientos y moralidad recta, vamos a poder conseguir que el bien se expanda en este planeta. Estamos en una época de gran despertar espiritual, lo vemos en las conferencias, lo vemos en televisión, lo vemos en cada vez hay más gente que cree que hay algo y que tiene anhelos y necesidades. Entonces, hay muchos jóvenes que ya traen una semilla. Hablamos de los cristal, de los índigos, pero ¿y los adultos no tienen esa semilla? Hemos de pasar de pensar en lo individual a pensar ya en lo grupal, en lo global, a intentar evolucionar todos juntos como planeta, a construir un mundo donde la energía por fin sea de paz. Estoy hablando de la psicosfera porque la energía que nosotros desprendemos cuando pensamos, no hacemos caso de ella, pero afecta muchísimo todo nuestro entorno. Afecta a los familiares cercanos, afecta a las personas con las que me cruzo por la calle, afecta a cualquier persona que tenga contacto conmigo. Entonces, si no vigilamos nuestros pensamientos, la conciencia crística nos debería ayudar a recordarle a nuestro corazón que somos hijos del Altísimo, que estamos en comunión con todos los seres y que formamos parte de un plan divino. Quizás no seamos todos grandes mesías, pero sí podemos todos participar en la ejecución de un mundo mejor para nosotros cuando volvamos y para los que queden aquí cuando nos vayamos. Jesús hizo la promesa de regresar para ayudarnos en el siguiente paso evolutivo. Los espíritas creemos que ya está aquí y que su despertar va a provocar a las personas que despierte de alguna manera la función con la que se comprometieron en el plano espiritual. Todos los que buscamos antes nos hemos comprometido. Venimos con un compromiso espiritual muy, muy grande y por fin nuestro potencial puede empezar a desarrollarse. Con cualquiera que hablemos tiene percepciones, tiene nociones de la vida espiritual, tiene contactos con el otro lado. ¿Quién no se encuentra con gente así cada día? Pérdidas de seres queridos, con el sueño con ellos, que no sé qué sucede. Cada vez somos más los que tenemos contacto con el otro lado. Desde hace mucho tiempo se habla de esa segunda venida de Cristo. Esa segunda venida no será a través de pocos. Afortunadamente creemos que va a ser a través de todos los seres humanos. Bueno, eso va a marcar el final de una época, como ya ha marcado, y el principio de otra. Es el consolador que prometió Jesús, pero como hemos tardado tanto en conseguirlo, estamos todavía muy, muy en lucha, ¿no? Ese evangelio que se tenía que hacer a través del espiritismo para toda la humanidad, por nuestros propios problemas, por nuestras propias diferencias, se ha anclado. Y ahí tenemos todavía una misión bastante importante, ¿no? Sabemos que a nivel planetario estamos en un momento muy, muy importante. Es decisivo para nuestra evolución. En estas décadas ya vamos ascendiendo de una manera progresiva, pero ¿y el ser humano está ascendiendo? El mundo sí, ya hemos visto la diferencia entre nuestra aura y nuestra psicosfera, pero vemos que no estamos ascendiendo. Ya nos están diciendo que el cambio climático, o sea, no hay manera de que realmente estemos. Bueno, dice, ¿quieres que lea yo un poquito esto? Vale. Yo ahora voy a leer un poquito lo de Manolo, porque lo veo resfriadito. ¿Qué es el Cristo? El Cristo es amor, porque ahora vamos a hablar de la conciencia crística. El amor que nos falta desarrollar y manifestar. Es una esencia de luz que vive, pulsa y palpita en nuestro corazón. Es una conciencia, es un estado tan claramente manifestado por el Maestro Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, no por lo que dijo, sino por cómo lo hacía y qué hacía, ¿no? El ser crístico es la expresión del amor de Dios en todo el universo. Dicen que nuevas energías son enviadas desde las más altas esferas del mundo espiritual y que permiten que todo aquel que quiera evolucionar y continuar su camino hacia la ascensión ahora pueda hacerlo. Cada día son más las ayudas que recibimos, luego ya veremos una pequeña lista. Esas energías aportan un despertar espiritual que nos va a ayudar a dejar atrás unas energías densas que nos han limitado durante un montón de años y que gracias a Dios a partir del año 2010, que es cuando se empieza a entrar en el mundo de la regeneración, hablamos de entrar en el mundo de la regeneración no quiere decir que estemos en, quiere decir que al igual que el nuevo día empieza en el primer segundo de las 0,0001, nosotros estamos, diríamos, no estamos en el segundo, en el microsegundo, ¿vale? Estamos empezando, pero ya está aquí, ese mundo ya está cambiando. La nueva conciencia está apareciendo, es una conciencia que por fin ya se puede encontrar en el ADN de muchos de los niños que están empezando a nacer. Los niños antes
venían con los ojos cerrados, los niños nacen con los ojos abiertos, nacen despiertos, nacen... Nos damos cuenta simplemente analizando nuestro entorno cómo es verdaderamente que algo está cambiando. Bueno, hemos hablado de los niños índigo, de los niños cristal, que están más llamados cristal, que tendríamos que llamarlos niños de plata, porque los niños cristal hay una enfermedad que se llama así, y hemos hablado de los niños arcoíris, que serían los espíritus nobles que van a venir a enseñarnos ese potencial y esa conciencia cósmica o crística que nos está llamando a todos. Pero claro, ¿sabéis cuándo nacieron los niños índigo? Pues en los años 70 y 80 vinieron la gran mayoría, pero de los 40 y los 30 ya había. Chico Xavier era un niño de cristal. O sea, ya teníamos antecedentes. ¿Qué ha ocurrido con esos niños índigo? Pues que son adultos índigo. Y quiero que escuchéis atentamente, ¿no? Las características del adulto índigo. Dispone de una vida hecha, pero tiene la sensación de que aún así no encajan. Lo tengo todo, pero no encajo. Suelen estar muy interesados y unidos a lo espiritual. Suelen reaccionar frente a los sistemas poco eficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Es sentir molestias por una sociedad que no funciona, por unas normas políticas que son poco eficaces, por un sistema que no es útil. La persona índigo reacciona ante las injusticias y a cualquier nivel. Anda, pero si estamos en un mundo que estamos aquí, sobre todo en España, que salimos ya por todo, ya vamos corriendo de lado a lado, por todo, ya no nos queda nada más por correr. Es la insatisfacción. Son los niños índigo. Somos nosotros. No son los que vayan de venir. Somos nosotros que no hemos conseguido despertar ese llamamiento aún en nosotros. Y algunos ya vamos pasando los días, ¿no? ¿Qué más tiene el adulto índigo? Es soñador. Todos nosotros de aquí soñamos con un mundo mejor, ¿no? También visionarios, porque vemos el futuro. Estamos viendo el futuro de muchas maneras, ¿no? Y tenemos muy claro lo que deseamos para este mundo y lo que no queremos. Lo tenemos clarísimo. O sea, y no queremos nada que no sea práctico. Ya no queremos nada que nos manipule, que nos engañe, que nos dé esto. Incluso ya estamos diciendo, vale ya el materialismo, ¿no? No somos personas con una espiritualidad pasiva, no. Somos muy reaccionarios y desearíamos revelarnos más y no nos revelamos más por ese yo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Y qué es lo que más nos molesta de esta sociedad? Las mentiras y la hipocresía. Estamos cansados de mentiras y de hipocresía. Llegará un momento que todos salgamos a la calle diciendo que no me mientan más. O sea, ya no diremos trabajo, esto, lo otro, no. Ya, que no me mientan más, es lo que acabamos diciendo, ¿no? Bueno, son creativos y tienen una alta sensibilidad. Vosotros seguís pensando, ¿no? Seguir pensando, a ver, ¿quiénes pueden ser estos? Son empáticos, o sea, nos da pena la gente que sufre, la gente que está mal. Intensos, muy intensos. Y desbordantes de energía, ¿no? Y tenemos un sentido creativo muy inmenso. Estamos creando nuevas formas de construcción del mundo. ¿Cómo no vamos a ser creativos? Si estamos mirando cómo hacerlo de otra manera, porque se nos está cargando el planeta y todo, ¿no? Bueno, y sobre todo hay una cosa que es la que nos está guiando, las emociones. Las emociones hacia el amor, hacia el mejoramiento, hacia la paz. Nos está guiando eso realmente. Si ahora nos dijéramos a todos, vamos a hacer un camino hacia la paz. Dice que los índigos también ven espíritus. Anda, hablan de mediunidad. Aquí veo 80% mediums. Y lo que no es porque no los han trabajado. Yo ya cada vez veo que somos más índigo todos, ¿eh? Ya veo mucho aura lila por aquí. Les gusta, son inteligentes. De aquí los que hay nadie es tonto, esto estoy segurísima, ¿no? Y sobre todo se sienten muy cómodos con la tecnología. Algunos no tanto, pero hay otros que los móviles, las cámaras, todo, mira cómo estamos. Claro. Son directos, decididos y confiados, aunque se frustran fácilmente. Y eso ha sido el gran problema de los índigos, de los que estamos aquí, nuestra frustración. Cuando no hemos conseguido las cosas, las hemos tirado y se acabó la historia. Nos frustramos con una rapidez porque queríamos conseguir tantas cosas que no hemos conseguido. Y claro, nos frustramos.
Bueno, y también dicen que somos hiperactivos e impacientes. Si os fijáis, estamos haciendo 1000 cosas a la vez, ya. O sea, cualquiera de vosotros que yo coja y llame por teléfono, tenéis una agenda tan apretada que no tenemos ni 2 minutos para nosotros mismos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos una gran energía creativa y tenemos que sacarla por algún lado, esa energía creativa, ¿no? Los índigos son líderes naturales, son almas sabias regresando para llevarnos a una nueva era de cooperación, de creatividad en una sociedad sin corrupción ni engaños. Son los guerreros, los que hemos roto moldes, los que hemos estado allí. Y venimos de mucho tiempo. O sea, entre los 40 y los 70 están comprendidos los niños índigo, aquellos tan famosos en su momento. Somos adultos índigo. La gran mayoría. Creo que aquí la gran mayoría se ha visto reflejado en ese sistema, en ese momento, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese potencial? ¿Qué nos ha ocurrido? Nuestra frustración y nuestro alejamiento de ese diatropismo. Y ahora salimos corriendo a luchar por cosas como son unas pensiones, como es lo que queramos. Pero no estamos corriendo para luchar por el ser crístico, por esa conciencia. Estamos cambiando los valores y todo es necesario, ¿eh? La conciencia crística, hemos dicho, ya más o menos la hemos explicado, creo que se entienda que estamos hablando de un nuevo paradigma, y el de utopismo, de aquello que ha estado hablando Loli, que llevamos dentro, que no sabemos y que nos induce a llegar hasta Dios. Otra cosa es que nosotros sepamos regar esta plantita, la sepamos abonar, la cuidemos y no dejamos que se muera en el camino. Hemos de autoiluminarnos y trabajar en el interno para expandir la luz, no solo por nosotros, sino también por los demás. Tenemos que ayudar a la sociedad a despertar la conciencia haciendo limpieza de ideas, de pensamientos y emociones generadas por el autodescubrimiento de las leyes divinas. Como he dicho antes, cada vez somos más los que creemos que después hay algo. Hemos de divulgar, en este caso los que sean espíritas, el espiritismo, y los que no. Con que divulguemos todos un poquito de bien ya es más que suficiente para poder restaurar nuestros propios errores. Porque si ahora estamos viviendo la vida que estamos viviendo, es porque tenemos que recuperar todo lo que hemos hecho mal, todas las veces que nos hemos equivocado, y tenemos que regenerar de alguna manera todo el mal que hemos podido hacer, consciente o inconscientemente. Nos dice Kardec también en la Génesis: el reinado del orgullo, el egoísmo y la incredulidad llega a su término. Se prepara el advenimiento de otro reino, el del bien, el reino de Dios anunciado por Cristo. Nos gustaría que esto algún día sea verdad. De momento él lo escribió en 1850 y algo, 60 y algo, porque seguro que alguien me corrige en la fecha. Entonces vamos a ver, que han pasado más de 150 años, hoy precisamente 150 años de desencarnación, a ver si conseguimos que antes de que llegue al milenio de su desencarnación o los 2 milenios como Cristo, esto sea verdad. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo hablado, ¿no? Hemos pasado de la evolución del ser humano, cuando éramos infantes, a la adolescencia, a esa fuerza que hemos dicho que tenemos ahora, a ese potencial, a ese llamamiento. Estamos ya como adolescentes. Hemos hablado del yo, de ese falso yo, del self, de lo que es el self. Hemos hablado un poco del psicoanálisis que hay en nosotros y sobre todo hemos hablado de cómo nos ayuda Dios. Hemos hablado del instinto, que es un instinto en el ser humano que nos lleva hacia Dios. Hemos hablado de la brújula moral, que es la conciencia que nos lleva hacia Dios. Hemos hablado del diotropismo, que nos lleva hacia Dios. Como si no hubiera bastante con eso, hemos estado tutelados por espíritus superiores, ¿no? Después hemos tenido misioneros de todo tipo y ahora encima nos han mandado los niños índigo, que me parece que no lo hemos hecho muy bien, pero bueno. También tenemos los niños de plata y ahora los arcoíris. Creo que hay una gran reflexión que tenemos que hacer sobre esa conciencia crística que nos está llamando, ¿vale? Y ya para terminar, ahora sí, vamos a leer el final de esa comunicación de Joana de Angelis, donde ya nos da ese pequeño final. Supongo que os acordáis, hace ya mucho tiempo, cuando empezamos la conferencia, que empezamos con la comunicación del libro. Pues vamos a intentar acabar con el final de la misma comunicación. El camino ya está hecho, y andar es una cuestión única y personal. La acción social ejercerá gran presión, pero ella será producto de la conciencia del hombre y su moral. Así, el discurrir el mundo, el hombre empieza su conquista y su caída a la vez, que será larga o corta, dolorosa o placentera, consciente o inconsciente, dependiendo de sí mismo.
Nadie castiga, nadie manda, ni acciona. Son las propias leyes del universo que mandan en todos los mundos, haciendo el objetivo igual a todos los seres con conciencia. Esta también se trabaja, se alimenta y expande conforme los actos de cada uno. Por eso pasa a ser de lo general, o en una gran parte, a un particular. Manipulada por el ego, enquistado en vicios, aprisionado en la animalidad y alejado de su primer cometido, que era preservar y crecer en armonía, la parte animal de la que proviene el cuerpo es de carne. Así el concepto self también empieza a accionar en contraposición al ego, que sería la chispa divina, con sus leyes de evolución sin fronteras, que anima a la evolución sin trabas e infinitamente. El ser humano no puede culpabilizar ya al acaso o la casualidad, ni culpar de su fracaso a la humanidad. Él es responsable en toda la amplitud de su vida. La madurez traerá no solo esa aceptación, sino también la inclusión en el proyecto divino de ascensión evolutiva, con los equipos humanos y la oleada social a la que se enfrenta con todos los nuevos retos. Estas sociedades demandan verdaderos equipos de misioneros para arrastrarlos hacia el plan divino y ayudarles, que en el mundo hay más que materia. Ejemplos vivos de amor y cordura alimentarán el alma de los más perdidos para conducir hasta los nuevos rumbos. La conciencia y su despertar no será ya una ilusión futurista, sino producto de la obra por la inmadurez social e individual. El hombre, como una unidad, configura la sociedad y es un elemento importante cada uno de los hombres que poblan esta sociedad. Ninguno está donde no debe, todos están donde tienen que estar. Así, la unión del trabajo evolutivo es crucial en estos momentos graves que se viven en el planeta. Son momentos predichos en el tiempo y necesarios al alma, que necesita desanclarse de los viejos parámetros y buscar nuevos derroteros para marchar hacia mundos felices. Conviviendo el mundo de la regeneración y el de expiación aún, el último ha de consumirse. Sus vestigios poco a poco irán desapareciendo y la luz se expandirá en él. Los caminos trillados son por donde se ha de pasar. No hay ya tiempo, porque él se acabó y se extinguen los momentos de expiación dolorosa. Ya se vive en un mundo de regeneración del propio hombre sin dolores mortificantes. Medicina, casas con comodidades, alargamiento de la vida y la conciencia configuran el nuevo paisaje regenerador. El hombre mitiga el dolor y comprende la enfermedad. Su cuerpo está preparado para la comodidad, pero ella no se ha de adueñar de él. Y comprende que vive en una sociedad evolutiva de la que él es partícipe y señor de sus acciones, debiendo entregarse al Padre y llenándose de esa luz divina que tanto anhela y le llama. Ahora la comprensión empieza el camino de la mano de la evolución, y este tránsito demanda cambios significativos en su psique. Extraer la culpa, el miedo, el egoísmo, reestructurando y volviéndose un hombre nuevo, digno del planeta que habita y vibra para sus necesidades de evolución. No ha de adormilarse en los viejos hábitos y costumbres. Evoluciona tu mundo íntimo, dejando que el ser comande tus acciones. El Cristo íntimo te espera. Toma ejemplo del Maestro que tanto te ilumina y consuela. Álzate con la verdad y aparta tu verdad, producto de muchos fracasos y errores de tus vidas carnales. Levántate de la animalidad y mira hacia el nuevo universo que te habla de grandeza y armonía. Pues muchas gracias.